Bueno, muchachos, entonces el tema de hoy es como una introducción a qué es programación funcional y cómo vamos a vivirla en este curso. Primero, vamos a hablar de unas generalidades, hablar del read, eval, print, loop. ¿Alguien ha visto alguna vez REPL en alguna parte? Nunca han visto la palabra REPL, rep. Nunca han usado replit. ¿Sí? ¿Y replit qué es? REPL, IT. El IT creo que es porque lo hicieron en Italia, no sé. El RPL es Read Eval Print Loop, para los que no sabían. Entonces ya les voy a contar de qué se trata eso. Y vamos a ver las primeras expresiones y evaluar. Estrategias de evaluación y terminación de las expresiones que vamos a usar, cómo se evalúan los condicionales, cómo se definen valores. Vamos a hacer nuestro primer programa funcional, que es un programa para calcular el método de Newton, usar el método de Newton para calcular raíz cuadrada. Ese es nuestro primer programa que vamos a hacer, que vamos a ver hacer aquí. Todo espero yo que ustedes lo hagan correr en sus equipos, en sus tiempos de entrenamiento y de estudio. Lo habían podido, todo esto está en el ¿cómo se llama? En las transparencias que yo les comparto. O sea, todo esto lo habían podido ya tener probado para hoy, si quisieran, ¿cierto? Esa es la manera de estudiar para mí, es ir sobre las transparencias haciendo lo que dicen. Yo aquí solamente quisiera que ustedes me dijeran, ahí yo me trabé, profesor, ahí no me funcionó como dice ahí me pasó lo siguiente. Eso es lo que yo quisiera que pasara, ¿cierto? Porque ustedes estudian previo a la clase. Y para eso coloco todo ahí, para que no sea una sorpresa lo que yo voy a hacer, sino sea una certeza lo que yo voy a hacer, lo que yo voy a hablar, y ustedes puedan tener entonces preguntas. Esa es la idea de poner todo previo y que cada cosa esté al día y todas esas cosas. Yo me esfuerzo en eso para que ustedes lo usen. Pues si ustedes lo usan, pues mejor. Pues si ustedes no lo usan, no están aprovechando el ambiente como está hecho, porque está hecho para guiarlos en el proceso de aprendizaje. ¿Listo? Y por último, hablaremos de unos conceptos adicionales, bloques y alcance léxico. ¿Listo? Entonces vamos a empezar por generalidades. Entonces, primera cosa, todo lenguaje de programación, sea funcional o no sea funcional, debe proveer unas expresiones que llamamos primitivas, o sea, las más sencillas del lenguaje, desde las cuales puedo hacer las cosas más sencillas que pueda hacer en el lenguaje. Y luego de proveer unas expresiones primitivas, me debe proveer una manera de combinar esas expresiones para hacer expresiones más complejas. ¿Sí? Entonces, todo lenguaje hace eso. Y debe proveer una manera de abstraer expresiones para poder nombrarlas y luego referirse a ellas por su nombre. ¿Sí? Como cuando ustedes hacen funciones o hacen cosas de esas. ¿Cierto? Eso es, todo lenguaje de programación tiene que tener esas tres formas de, cuando usted se acerca a un lenguaje de programación, de mirar, bueno, ¿qué es lo más sencillo que se puede escribir aquí? ¿Cómo se pueden combinar esas cosas? ¿Y cómo puedo abstraer 10 cosas en un nombre para poder decir, haga eso y haga eso otra vez y haga eso otra vez, cosas de ese estilo? Todo lenguaje de programación provee ese tipo de cosas. Luego, nuestro lenguaje de programación también nos tiene que proveer, el lenguaje de programación que vamos a usar aquí. Entonces, primera cosa, vamos a usar un lenguaje de programación que se llama Scala, que yo espero que ustedes lo hayan, ya instalado, que ya sean capaces de ponerse a jugar con él. Capaces de ponerse a jugar con él significa que tienen un IDE o lo llaman desde consola, y cuando lo llaman, caen en algo como esto. Aquí estoy en la consola. ¿Sí? Y en la consola ustedes dicen escala, pin, y él va a cargar y les va a traer, y va a poner un prompt aquí que se llama, a ver qué va a poner aquí. Listo. Entonces va a poner una escala y un mayorcito. Eso se llama un prompt. Esto se llama el prompt. ¿Sí? Y él está esperando aquí que yo le escriba qué quiere que haga. Entonces, a eso se le llama el read, eval, print, loop.
¿Por qué se llama el read eval print loop? Porque él lo que está esperando es leer lo que yo le ponga aquí, ¿cierto? Cuando yo le diga return, él lo va a evaluar y cuando encuentre la respuesta me la va a imprimir. Se llama read eval print. Y vuelvo y quedo en el mismo ciclo. Se llama read eval print loop. De ahí viene el nombre de Replit. Replit le permite trabajar en cualquier lenguaje de programación, Python, hasta Scala, todas las cosas. Igual, sale un prompt y usted empieza a escribir y él le va, lo que usted escribe lo lee, lo evalúa y le imprime la respuesta. Lo lee, lo evalúa y le imprime la respuesta. Entonces eso se llama el read eval print loop. Y programar funcionalmente es como usar una calculadora por medio del read eval print loop, que permite escribir expresiones, evaluarlas y que responda cuánto evalúa. Entonces, en el caso de Scala, usted lo puede iniciar en la consola o lo puede iniciar por medio del IDE en la consola del IDE. Cualquiera de las dos cosas está bien, ¿cierto? El IDE también le va a permitir crear proyectos y cosas, pero por ahora no vamos a usar eso, vamos a usar simplemente el read eval print loop. Pues, ¿para qué sirve el read eval print loop? Para usted escribir cosas. Entonces, ¿cuáles son las expresiones más sencillas que uno puede escribir en un lenguaje funcional como Scala? Entonces, la primera es usarlo como calculadora, por ejemplo, sumar dos números. Ustedes dicen, no sé, 64 más 123. Fin. Y entonces él dice, eso da 187 y el resultado es un entero. ¿Sí? Y aquí hay un val, que ahorita les explico qué significa. Pues un valor, ¿cierto? Val está almacenado, como yo no le puse dónde almacenarlo, entonces él internamente se inventó un sitio donde almacenarlo, lo llama red 0, y ese resultado dio un entero y da 187. Todo eso me lo dice eso. Él leyó el 64 más 123, evaluó, le dio 187 y dio la respuesta, ese es el print. Y en su respuesta él dice qué tipo de valor es lo que me dio y cuál fue el valor. ¿Listo? Ahora, eso es estilo calculadora. Pero es más que una calculadora porque permite definir valores y calcular con ellos. Por ejemplo, puedo definir un valor y hacer cosas con él, como multiplicarlo. Podría hacer cosas como definir tamaño igual 5. Y entonces él dijo, definió una cosa que se llama tam. Y puedo ahora coger y decir, por ejemplo, 2 por tam. Entonces lee, evalúa y dice eso da 10. ¿Listo? Fíjense que no estamos guardando la respuesta nosotros realmente en ninguna parte. Él está entregando una respuesta. ¿Sí? Por ahora no la estoy guardando en ninguna parte. Cuando la quiera guardar les voy a decir qué vamos a hacer. Pero bueno. Entonces puedo escribir, puedo darle nombre a las cosas. Dije, tam va a ser 5. ¿Qué le pasó? Tam va a ser 5 y 2 por tam. Y entonces pues digo 2 por tam. Entonces él dice, como tam era 5, eso da 10, ¿cierto? O sea, puedo... Esas son las expresiones más sencillas para escribir. Dime. No, 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 porque usted no lo, ese no es un valor que usted haya definido. Entonces, ese es interno por allá, él no lo muestra, pero eso es interno de él. O sea, no tenemos cómo acceder a él. No, no se guarda. Está guardado, no tenemos acceso a él. Sí está guardado en alguna parte, pero usted como programador no tiene acceso a él. Solamente que cuando él imprime la respuesta, él dice, lo guardé en una cosa que se llama así, pero no hay acceso, nosotros no tenemos acceso a eso. Tiene que poner un nombre cualquiera. De hecho, él lo que hace es generar un nombre, ¿cómo se llama? Nuevo, que no se haya usado y lo pone ahí. No lo podemos usar. Buena pregunta, pero no hay cómo usarlo. Si lo quiero usar, tengo que guardarlo yo con el nombre mío. Listo, entonces puedo hacer más que una calculadora porque puedo poner nombre a las cosas y usarlas. Ahora, cuando la expresión no es primitiva, por ejemplo, el 64
es primitivo, él sabe qué es esa cosa, o el 123 que puse también. Pero cuando le dije 64 más 123, esa expresión ya no es primitiva, es una expresión que combina dos expresiones que ya había, y las combina sumándolas. Entonces, eso es lo que llamamos expresiones primitivas y combinación de esas expresiones. Entonces, esa combinación de las expresiones, él también las evalúa, pero ¿en qué orden evalúa él las expresiones? Entonces, cuando este lenguaje va a hablar una expresión no primitiva, ¿qué significa no primitiva? Que es aplicar un operador a unos operandos. Es una operación no primitiva. Entonces, aquí, ¿cuál era el operador? Más, ¿cierto? Los operandos 64 y 123. Entonces, ¿qué hace él? Identifica el operador principal de la expresión. Entonces, cuando viene hago el return, él hace el eval. Entonces dice, ¿pero qué es eval? Identificar cuál es el operador principal, él se da cuenta que es este. Segundo, una vez identificado, el Dios es un más. Entonces, evalúo sus operandos de izquierda a derecha. Entonces, evalúa el de la izquierda y le da 64, evalúa el de la derecha y le da 123, ¿cierto? Podrían ser cosas más complejas, pero como en este 2 por tam, él identificó el principal, era el por, el de la izquierda era 2, le da 2, y el de la derecha era tam, y entonces lo evaluó y le dio 5. Entonces, evalúa el de la izquierda, evalúa el de la derecha, y luego aplica el operador a los operandos. Entonces, luego multiplica o suma, depende de cuál es el operador. ¿Cierto? Eso es evaluar una expresión, una expresión como esta. ¿Sí? Solo que uno, ¿por qué? Eso es muy sencillo, usted pues ya me lo sabía, así es que hacen todos los lenguajes de programación. ¿Sí? Pero después vamos a ir, digamos, haciendo cosas un poquito más complejas, y siempre este va a ser el método de evaluación, siempre. Ya vamos a llegar allá muy rápido. Sí. Tam va a estar ahí hasta que usted cierra así. Estamos evaluando expresiones, entonces esa expresión ya quedó ahí guardada. ¿Sí? Tam va a seguir ahí per secula seculorum hasta que reinicie. ¿Mm? Sí, señor. ¿Qué tal funciona como una variable? Tam, buena pregunta, ¿qué es esa cosa tam? Entonces ya les voy a explicar qué es tam. Pero digamos, tam es un nombre. Es un nombre al que le asociamos un valor. Entonces aquí cuando yo hago def, realmente estoy definiendo nombres. Entonces digo, el nombre tam va a estar asociado con, de hecho, no estoy definiendo, estoy definiendo, no, está asociado con lo de la derecha. Lo de la derecha puede ser, es una cosa que realmente es, solo voy a saber qué es el día que alguien me pregunte qué es tam. ¿Me explico? Cuando aquí yo le digo a él tam, entonces él va a leer, y cuando va a evaluar, él va a decir tam, sí, allá arriba está definido que tam es igual a lo de la derecha. Entonces él evalúa lo de la derecha, reemplaza tam por lo de la derecha y lo evalúa. Entonces evalúa el 5 y le da 5. ¿Sí? Entonces pareciera ser una variable, pero pareciera ser una variable, pero no es una variable. Es una definición de un nombre asociado con un qué hacer cuando ese nombre me lo invoquen. Buenas preguntas. Sí, pero sí, usted puede decir def tam igual 8, pero eso es porque estamos en un interpretador. Entonces el interpretador lo que hace ahí es que dice, me definieron tam otra vez, ¿cierto? Pero el tam viejo, eso no es alcanzable por nadie, ese se perdió, quedó oculto por este tam nuevo, ¿sí? Pero tam, ya vamos a ver, no es un valor un sitio donde yo guarde un valor, no es. Es un nombre que le doy a lo que hay al lado derecho. Es una manera de ponerle nombres a las cosas. Pero él solo se evalúa cuando me preguntan por el nombre. Entonces ahí lo tengo que evaluar. Mientras no, mejor dicho, voy a ponerles, yo ya puedo definir, no sé, voy a poner otro nombre, tam2 igual a 6 más 15.
TAM 2 no es 21. TAM 2 es 6 más 15. ¿Sí? Cuando me dicen evalúeme TAM, entonces él evalúa lo del lado derecho y le da 21. Pero por dentro él no tiene guardado que TAM es 21. Él tiene guardado que TAM es 6 más 15. Cada que yo le digo TAM, él vuelve y evalúa 6 más 15. TAM 2. Cada vez que yo le digo TAM, él vuelve y evalúa 6 más 15. Y él evalúa y evalúa. Él no ha asociado TAM 2 con 21. TAM 2 lo tiene asociado con 6 más 15. ¿Listo? Porque esas son las definiciones. Déjenme avanzo y vamos a llegar a distinguirlo de los valores. Entonces, un nombre que es TAM 2, se evalúa sustituyéndolo por lo que hay en el lado derecho de su definición. Entonces, cuando yo le escribo TAM 2, entonces yo cojo lo que hay al lado derecho, 6 más 15, entonces traigo el 6 más 15 y ahora evalúo 6 más 15. ¿Cómo evalúo 6 más 15? Encuentro el operador más importante, el más, el operador, y evalúo el izquierdo, evalúo el derecho, y luego hago la suma y entrego. Pero entonces, ¿cómo evalúo TAM 2? Lo reemplazo por lo que hay en el lado derecho. ¿Cómo evalúa lo que hay en el lado derecho? Encuentro que hay un más y tal. Así funciona eso. ¿Listo? Eso va a llamar evaluación por sustitución. ¿Sí? ¿Cuándo termina la evaluación? Una vez yo tenga un valor. O sea, como TAM era 6 más 15, TAM 2 era 6 más 15, entonces él no devuelve 6 más 15, porque eso todavía no es un valor. Entonces, hasta que lo vuelva un valor, cuando vuelva un valor, entonces devuelve eso. ¿Listo? Bien. Entonces, ¿cómo se evalúa, por ejemplo, 2 por 6 por 6? O sea, si yo escribo, bueno, con TAM 2 aquí, 2 por TAM 2, para no ponerme a pensar que se evalúa primero y que después, vamos a ponerlo así, por TAM 2. Por TAM 2. Entonces, 2 por TAM 2 por TAM 2. ¿Cómo se evalúa esto? Entonces, según lo que les he dicho, ¿qué va a pasar primero? Les va a decir, ¿cuál es el operador principal? ¿Cuál es? ¿Cuál multiplicador? ¿Esta o esta? Esta, ¿cierto? Sí. Entonces dice, ese es el principal. Entonces, ahora, ¿cuál es el lado izquierdo? El operando izquierdo. Todo esto. Todo, 2 por TAM 2. Ese es el lado izquierdo. El lado derecho, TAM 2. Entonces, ¿qué va a hacer él? Él va a mandar a evaluar 2 por TAM 2 primero. Pero para evaluar 2 por TAM 2, entonces es una expresión combinada. Entonces vuelve y busca cuál es el operador principal de esta multiplicación. ¿Cuál es el lado izquierdo? ¿Cuál es el lado derecho? Evalúa el lado izquierdo, le da 2. Evalúa el lado derecho y le da 21. Y entonces 21 por 2 le va a dar 42. Y ya tiene evaluado el lado izquierdo. Ahora va a evaluar el lado derecho, que es 21. Entonces le va a dar 42 por 21 y eso le va a dar lo que tenga que dar. 882. ¿Listo? Así es como se evalúan las expresiones. Si no tuviera los paréntesis, yo le puse los paréntesis para no pensar en eso. Si no tuviera los paréntesis, haga de cuenta, lo primero que él hace es poner paréntesis y luego evalúa. ¿Cómo se ponen paréntesis? Por una cosa que ustedes enseñaron seguramente en los cursos anteriores que se llaman. No, por una cosa que se llama prioridad de las operaciones. Por ejemplo, si usted pone, digamos que aquí no hay problema, 2 por TAM 2 por TAM 2, no importa si usted le pone los paréntesis aquí o aquí o al otro lado, no importa dónde los pone, eso va a dar lo mismo. Pero si usted le pone aquí no un por, sino un más, entonces ahí usted ya tiene la duda de qué hace primero. Si hace 2 más TAM 2 y luego lo multiplica por TAM 2, o primero hace TAM 2 por TAM 2 y luego lo suma 2. Son dos cosas diferentes. Entonces, típicamente todo lenguaje de programación dice, yo resuelvo esas dudas con una cosa que llaman prioridad. Hay unas operaciones que son prioritarias sobre otras. Y entonces él realiza primero la operación prioritaria y luego la otra, ¿cierto? Cuando usted tiene duda de cómo su lenguaje de programación va a resolver eso, usted le pone los paréntesis. Y usted no deja que él lo resuelva, se lo resuelve usted. Cuando usted no tiene duda, pues no use paréntesis, pero usted ya sabe que internamente realmente él va a poner paréntesis adentro, antes de hacer la operación.
solo que usted ya sabe cómo lo va a hacer, entonces es capaz de escribirlo para no escribir los paréntesis. Mi recomendación, cuando usted no sepa cómo va a reaccionar él, ponga los paréntesis usted y verá que él reacciona como usted quiere, no como pasó aquí. Bien. Entonces, ¿en el caso sí daría distinto? Ahí daría distinto, claro. O sea, esta con paréntesis que yo puse va a dar lo que yo quiero, que es 21 más 2, 23 por 21. ¿Sí? Pero si la pongo sin paréntesis, va a dar otra cosa. Hizo mi primero tan 2 por tan 2, que para él la multiplicación es prioritaria sobre la suma, hace la multiplicación y luego hace la suma. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿cómo se evaluaría esta operación? Ya dije, se identifica el operador principal, luego se evalúa el primer operando, pero para evaluar el primer operando vuelve y aplica el mismo algoritmo, ¿cierto? Identifica el operador principal, evalúa el de la izquierda, evalúa el de la derecha, como es un nombre, devuelve el lado derecho, lo evalúa, da 2, y ahora aplica el operador a esos 2, devuelve 4, y después evalúa el segundo operando de la derecha, este de aquí, ese le da 2, y luego 4 por 2 le da 8, y eso devuelve 8. Esa operación que hay ahí con size igual a 2, ¿cierto? Ese proceso es la manera como se evalúan las expresiones en un lenguaje funcional. Y siempre terminamos devolviendo algo, siempre devolvemos algo. Ahora, las definiciones pueden ser más complejas. No definiciones tam2 igual a esto, sino pueden ser definiciones que tienen parámetros, como esta que está aquí. O sea, yo puedo decir, defina el cuadrado de x de tipo doble igual a x por x. Y entonces él dice, me definieron cuadrado. Él infirió, yo no le dije que eso devolvía un doble, él infirió que eso devolvía un doble. Recibe un doble y devuelve un doble. ¿Por qué lo infirió? Porque él dijo, pues lo que hace ahí es multiplicar, y si yo multiplico dos dobles, eso da doble, luego tiene que volver un doble. ¿Cierto? A veces no es tan fácil para él inferir que va a devolver, y entonces él le va a decir, póngale el tipo que va a devolver porque yo no sé cuál es. ¿Cierto? Pero si él sabe cuál es, él se lo pone. Eso es como, no es obligación poner los tipos siempre. ¿Sí? Como práctica de programación, a mí me gusta poner los tipos. A mí, Juan Francisco Díaz, porque yo digo, yo quiero recibir aquí esto y no quiero que me llegue otra cosa. ¿Cierto? Y va a devolver esto. Pero uno empieza a entender los lenguajes de programación y empieza a decir, ya para qué escribo eso si él lo va a inferir. Entonces ya es cuestión de que uno va cogiendo confianza y con el lenguaje de programación con el que uno utiliza. Bien, entonces uno puede escribir eso, pero ahí no nos sacó el cuadrado a nadie, ahí solamente definió que era cuadrado. Y ahora, entonces usted puede escribir, como ya tiene el nombre cuadrado definido, ese es un nombre, entonces puede decir cuadrado de 2, por ejemplo, ¿sí? Y le da 4. ¿Cierto? ¿Sí? Dime. Si yo defino otra, el mismo nombre, pero que reciba distintos parámetros, ¿va a sobreescribir eso? No. ¿O va a quedar igual? No. A ver, la pregunta que me están haciendo es, si yo defino cuadrado, digamos, se llame cuadrado también, pero que recibe x doble y y doble, digamos, eso es sobrescrito. No, entonces, no, eso simplemente es, se perdió la definición anterior y quedó esta. Y nunca voy a poder usar la anterior. Porque cada que yo hago una definición de un nombre, el nombre, si había otra cosa con el mismo nombre, se perdió. Aquí no hay, ¿cómo se llama? Sobrecarga y esas cosas. No. No, a este nivel no. Cuando en algún momento del curso vamos a mezclar, vamos a decir dónde están los objetos aquí, y entonces en ese momento vamos a ver que sí puede haber alguna cierta sobrecarga y cosas de ese estilo, pero no a este nivel. Entonces aquí si usted define otra cosa con el mismo nombre, no es que ahora tenga dos cosas con el mismo nombre, no, tiene la última. Todo lo anterior ya se perdió. ¿Listo? Bien. Pero entonces, ¿cómo evalúo el cuadrado de 2 a 4?
Entonces, ¿qué hace cuando le evalúan una cosa de estas? Ah, cuadrado, ¿pero qué es cuadrado? Ah, no, cuadrado es esto, ¿cierto? Es X por X. Entonces, también, pero ya voy allá. También puedo hacer cuadrado de 2 más 3. ¿Sí? También puedo hacer cuadrado del cuadrado de 2. ¿Sí? O sea, puedo empezar a jugar con lo que yo definí, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es el proceso interno para él evaluar cuando yo uso una cosa que definí? Entonces, ya les voy a contar cosas para tener en cuenta antes de que los tipos de los parámetros de las funciones se escriben después de 2 puntos, ¿cierto? O sea, fíjense que yo escribí x 2 puntos doble. Quiere decir que mi x era un doble. O sea, el tipo se escribe con un 2 puntos, se escribe el tipo del parámetro de la función. El tipo devuelto por la función se escribe después del 2 puntos posterior a la lista de parámetros, solo que aquí no lo hice. Yo había podido definir, voy a definir el otro. El otro era suma de cuadrados. Voy a definir suma de cuadrados x 2 puntos doble y 2 puntos doble y voy a poner aquí devuelve un doble. No es obligación poner lo que devuelve si él lo puede inferir, pero si usted lo pone tampoco está mal, ¿sí? Ahí es donde uno pone lo que quiere que devuelva. Luego en el igual dice lo que eso significa. No, aquí vamos a decir cuadrado de x más cuadrado de y. También la otra funcionaba así. Más cuadrado de y. Pero puedo, dentro de una definición, usar otras que ya usé. ¿Sí? ¿Pregunta? ¿La función? Sí. La respuesta es sí. Pero ahorita nos vamos a dar cuenta cómo se hace eso. O sea, ahorita, no sé si ahorita. Esa es una de las propiedades de la programación funcional, que las funciones pueden ser datos. Entonces, cuadrado es una función, pero también puede ser un dato que yo le puedo pasar a otra cosa. ¿Sí? Entonces, cuando veamos que funciones de alto orden, vamos a ver cómo se hace eso. La respuesta es sí se puede usar. Sí se podría, pero ahorita me falta hablarles de tipos, de cosas para poder ponerla allí. O sea, yo no la podría poner ahorita porque me tendría que adelantar en unas cosas que no he dicho. Entonces no lo puedo mostrar ahorita, pero se lo voy a mostrar cuando toque. ¿Listo? ¿Qué más puede ver uno aquí? Entonces cuando yo la defino, él dice suma de cuadrados, recibe un doble, y que es un doble, y devuelve un doble. Si yo no le hubiera puesto este doble aquí, igual él lo hubiera inferido. Es como, o sea, no es la obligación ponérselo no me dice más, pero pues si usted quiere ponérselo, lo puede poner. Ahora, si le pone uno que no es, él va a decir que eso quedó mal calculado, que eso no devuelve eso. Bueno, los tipos son como en Java, pero en mayúscula, int con I mayúscula, double con la D mayúscula, boolean con la B mayúscula. Entonces, ¿cómo se evalúan aplicación de funciones definidas por el programador? Entonces, si usted definió su propio nombre de función y lo quiere evaluar, entonces se hace parecido a las no primitivas. Primero, usted primero ya sabe cuando le dicen cuadrado de algo, se dice, ¿qué es cuadrado? Entonces va y lo busca y dice, se me lo definieron. Entonces, como me lo definieron como x por x, entonces usted ya dice, yo ya sé que cuadrado es coger el parámetro y evaluarlo del lado derecho. Pero entonces dice, primero tengo que tener los argumentos. Entonces, primero, igual que con el más, él no evalúa el más. Él dice, evalúa el argumento, pero entonces aquí como no sé cuál es el primero y el segundo, los evalúo de izquierda a derecha.
Entonces, evalúo los argumentos de izquierda a derecha. Evalúo los argumentos de izquierda a derecha. Y después de evaluarlos, entonces cojo el cuerpo de la función, o sea, el lado derecho del igual, y reemplazo en ese cuerpo los parámetros formales, el X y el Y, por los argumentos actuales. Y evalúo esa nueva expresión. Entonces, por ejemplo, dice suma de cuadrados 3, 2 más 2. Entonces, ¿cómo va a funcionar? Dice suma de cuadrados, a veces es una cosa que me definieron. Bueno, pero entonces yo todavía no la voy a, no, tengo que evaluar primero los argumentos. Entonces, evalúo el 3. 3 a 3 da 3. Luego evalúo 2 más 2. Evalúo 2 más 2, entonces me averiguo que el más es el principal, cuál de la izquierda a la derecha, evalúo 2 más 2, me da 4. Entonces ya tengo las evaluaciones, 3 y 4. Entonces ahora sí puedo coger sum of the squares de 3, 4. Pero el cuerpo, ¿qué decía? El cuerpo decía cuadrado del primero más cuadrado del segundo. Entonces lo reemplaza por el cuadrado del primero más el cuadrado del segundo, ¿cierto? Entonces, cuadrado del primero, ¿cómo se evalúa? Square también está definido. Entonces, square dice ya x por x. Entonces, reemplazo este 3 por 3 por 3. Eso me da 9. Ya evalué el de la izquierda. Ahora evalúo el argumento de la derecha. El argumento de la derecha del más es square de 4, ¿cierto? Entonces, square de 4 se vuelve 4 por 4 y 4 por 4 se vuelve 16. Y ahora sí evalúo la suma que me da 9 más 16, me da 25. Así es como funciona la evaluación, ¿sí? Todo lo que yo haga ahí, cuadrado de 2 más 3, ¿cómo funciona? Entonces, él evalúa primero 2 más 3. Cuando sepa cuánto es 2 más 3, ¿cuánto da? 5. Entonces dice, entonces cuadrado de 5. ¿Pero qué es cuadrado de 5? A escoger 5 por 5. Entonces evalúa 5 por 5. Reemplazas a x por 5 y le queda 5 por 5. Y evaluar 5 por 5 es evaluar el por, el 5 y le da 25. ¿Sí? Suma de cuadrados. Suma de cuadrados, no sé. 3 y 4. ¿Sí? 25. ¿Cómo evalúo eso? Evalúo el 3. Podría ser suma de cuadrados del cuadrado de 2 con el cuadrado de 4. Entonces, ¿qué va a hacer? Él va a evaluar primero cuadrado de 2. Cuadrado de 2 va a decir, esos 2 por 2 da 4. Luego va a evaluar cuadrado de 4. Cuadrado de 4 va a dar 16. Entonces, luego va a decir, entonces va a hacer suma de cuadrados de 4 y 16. Entonces, dice el lado derecho, ¿qué es? Es el cuadrado del primero, o sea, de 4, con el cuadrado del segundo, o sea, 16. O sea, va a dar 16 más 256. Y 256 más 16 da 272. Así se evalúan las expresiones y ya puedo escribir cualquier expresión compleja con muchas cosas dentro de otras, él evalúa siempre en ese orden. A esa manera de evaluar se le tiene un nombre que se llama el modelo de sustitución. Pues voy a parar aquí la grabación y ya continúo.